que nos corresponde, que es el manejo terapéutico de la enfermedad cerebrovascular. ¿Llegan a ver las diapositivas? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ya. Entonces, como ven ahí en las diapositivas, la enfermedad vascular cerebral la podemos dividir en isquémica, que es la mayoría, como vemos el 80%, hemorrágica, un 15 a 20%, y la trombosis venosa cerebral, que es un 5%. Debido a la importancia de la patología, básicamente lo que vamos a ver ahora es el manejo terapéutico de la enfermedad vascular cerebral isquémica, nada más en sus diferentes formas de presentación. Entonces, ahí son unos cuadros breves sobre epidemiología para ver la importancia de esta enfermedad y de conocer el manejo terapéutico, ya que es la primera causa de pérdida de años de vida y la segunda causa de muerte a nivel global, ¿sí? Igual en el Perú también tiene una mortalidad importante. En cuanto a la etiología del ACV isquémico, exclusivamente vamos a tener dos importantes, que son la aterotrombótica, que es la más frecuente, y la cardioembólica, ¿sí? Dentro de la aterotrombótica, pues la principal causa es la aterosclerosis, ¿sí? Y dentro de la cardioembólica, la principal causa es la fibrilación auricular, ¿sí? Pueden ver que hay en azul y en verde hay otras causas, pero son mucho menos frecuentes que las dos primeras. En cuanto a lo que es ACV hemorrágico, pues tenemos hemorragias intraparenquimitosas, cuya etiología principal puede ser la hipertensión arterial o la angiopatía amiloide, traumas, ¿sí? Etcétera. Y las hemorragias subaracnoideas, cuya etiología principal es la rotura de un aneurisma, ¿sí? Y sobre la trombosis del seno venoso cerebral, que es el tercer tipo de SB, pues se producen en estados de hipercoagulabilidad. Ya entrando un poco a la parte, digamos, de clínica de la enfermedad, es importante hacer una buena anamnesis y sobre todo para identificar el síntoma o signo principal, ya que nos puede orientar un poco de qué región está afectada, ¿sí? Hay que ver también, es muy importante la forma en que se presenta esta enfermedad, si es que presenta alteraciones de conciencia o no, síntomas y signos asociados, algunos factores desencadenantes y también si tiene factores de riesgo. El- Luego es importante en el examen físico los scores de inicio, o sea, lo que voy a aplicar en mi paciente apenas ingrese ya sea a mi establecimiento de salud del primer nivel o ingrese por emergencia, ¿sí? Y tenemos múltiples scores, como vamos a ver, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿sí? Acá hay cerca de 10 scores diferentes, cada uno de ellos validados, pero los que tienen, digamos, son de mayor uso, tenemos el FAST, ¿sí? Que es un acrónimo en el cual voy a evaluar F de face, le voy a pedir al paciente que sonría y tengo que identificar si es que hay algún tipo de asimetría facial, ¿sí? En lo que es A de brazos, de arm, voy a pedirle al paciente que levante ambos brazos y voy a tratar de identificar que hay alguno que cae, uno de los brazos que cae, lo cual me va a implicar que hay una debilidad, ¿no? En ese lado y ese lado que voy a sospechar que está afectado. Luego, la S de speech, que es pedirle al paciente que repita una frase simple y evaluar si es que tiene dificultad para hablar o su lenguaje es extraño, ¿sí? Y finalmente, la T de tiempo, que trata de decirnos que cuando encuentre, aunque sea uno de estos criterios, tengo que actuar rápidamente, ¿sí? Refiriendo a el paciente a una unidad de stroke, idealmente, o si no, a un hospital con capacidad resolutiva para manejar este tipo de pacientes. También tenemos el score de Cincinnati, que básicamente tiene los mismos criterios que FAST, pero también es muy utilizado en los departamentos de emergencia. Ahora, ya una vez en el ámbito intrahospitalario, una vez que me llega un paciente con sospecha de ACV, de SB isquémico,
¿sí? Lo que tengo que aplicar inmediatamente es la escala de Nice, ¿sí? Como ven, tiene muchísimos parámetros de evaluación, pero sí es sumamente importante que se aplique al ingreso del paciente. ¿Por qué razón? Porque el NIS, como vamos a ver más adelante, tiene una importancia para estratificar el evento, ¿sí? Mientras mayor sea el puntaje, peor, digamos, más grave es la afectación, ¿sí? Y además también tiene un propósito pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que el score de NIS se recomienda aplicarle todos los días al paciente y voy a ver si es que hay un descenso en los valores, eso quiere decir que el paciente está mejorando, pero si hay un aumento en los valores, quiere decir que el paciente está empeorando, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia que radica en aplicar este score y que a pesar de que es muy largo, muy extenso a realizar, pues merece mucho la pena realizarlo, ¿sí? Como pueden ver, tiene 11 diferentes evaluaciones, ¿sí? Y de los cuales voy a obtener un puntaje en el cual si me sale cero, yo voy a decir que no hay un evento isquémico. Si me sale entre 0 y 4, voy a decir que es leve, entre 5 y 15 moderado, entre 16 y 20 moderadamente severo y mayor a 20 severo. ¿Sí? Como ya les dije, a mayor valor, mayor impacto a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la patología, los signos y síntomas van a depender de la parte del cerebro afectada, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, a veces no necesariamente puede coincidir, ¿sí? Como vamos a ver en esta imagen de aquí, ¿no? Por ejemplo, estos son unos síndromes de accidente cerebrovascular, por ejemplo. Les voy a hacer una mención del más frecuente, ¿no? Una hemiparesia contralateral que es mayor en el brazo y en el rostro contralateral, la presencia de disartia, mianestesia, mianopsia, afasia o apraxia, es muy importante en una afectación de arteria cerebral media, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, una afectación de la arteria cerebral posterior también me podría dar hemiparesia. Entonces, si bien es cierto, estos síndromes son muy sugestivos de una determinada área de cerebro afectada o una determinada arteria, no siempre a veces coinciden en la vida real, ¿sí? Pero sí es importante tenerlo en cuenta porque me puede orientar la clínica que tiene el paciente a alguna determinada área de afectación cerebral. Además de eso, los déficits neurológicos que tiene el paciente pueden tardar minutos, instaurarse rápidamente después del evento, ¿sí? Y generalmente cuando ocurre esto es por una causa embólica, ¿sí? O sea, por una fibrilación, por ejemplo. Pero cuando la progresión es un poco más lenta, inclusive hay eventos cerebrovasculares que pueden ocurrir luego de 24 o 48 horas instaurarse la clínica completa de la enfermedad, pues yo voy a sospechar que probablemente este evento sea de origen aterotrombótico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si yo tengo un paciente que rápidamente presenta el déficit neurológico, voy a sospechar en embólico. Pero si este proceso es un poco más lento, voy a sospechar en que sea trombótico, aterotrombótico. Muy bien. Ahí tienen también otros síntomas y su sospecha de localización de acuerdo al síntoma que tenga el paciente. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, en el contexto agudo, o sea, en el momento urgente, ¿qué debo solicitar? Una glicemia, un hemograma y un perfil de coagulación. Y ya fuera del contexto agudo, de manera de rutina, voy a pedir un panel metabólico básico, troponinas, un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, BCG, PCR, hemocultivos, ¿sí? Y demás exámenes de acuerdo a mi sospecha diagnóstica. Ahora, el electrocardiograma es importantísimo, ¿sí? Recordemos que una de las causas principales es el de origen embólico y dentro de los causas de origen embólico, pues la fibrilación está a la cabeza, ¿no? Y una fibrilación es fácilmente diagnosticable mediante un electrocardiograma. De ahí la importancia de, ante un evento, hacer un EKG.
¿sí? Lo antes posible, para tratar de identificar una posible etiología. En cuanto a los diagnósticos por imágenes, lo que se debe hacer inicialmente es una tomografía cerebral sin contraste, ¿sí? Y ojo, les quería hacer un hincapié muy importante en este tema, que es que la tomografía, yo básicamente no les voy a pedir para identificar el ACV isquémico, por si acaso. O sea, el objetivo de hacer la tomografía, el objetivo primario de la tomografía sin contraste, no es decir, a ver, voy a ver si es que está infartado o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el paciente acude oportunamente o tempranamente a la atención médica, pueda ocurrir que no se va a ver el área de isquemia en la tomografía, ¿sí? Y eso no me va a excluir. O sea, eso quiere decir que si yo veo una tomografía normal y mi paciente clínicamente tiene una hemiparesia, una simetría facial, ¿sí? Una fascia, no voy a descartar el cuadro, no. La tomografía yo la pido, ¿para qué? Para descartar hemorragia, para ver si no veo focos de hemorragia. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento esencial de esta enfermedad es tratar de liberar rápidamente la obstrucción que está ocurriendo, los flujos sanguíneos, ¿sí? Y uno de los elementos importantísimos para esto es la fibrinolisis. Y yo no puedo fibrinolizar a un paciente que tiene sangrado. Entonces, la tomografía básicamente es para esa finalidad, para descartar sangrado y yo pueda proceder con mi terapia regular. Porque en realidad, el mejor estudio para ver una isquemia es la resonancia magnética, si no la tomografía. Ahora, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, si bien es cierto, no hay signos muy obvios de isquemia, eh, por ejemplo, hay signos tempranos, ¿no? Como el signo de la cuerda, que me puede ayudar mucho en la figura 5 que dice ahí el signo de la cuerda, me va a dar un indicio temprano de que el paciente está teniendo una isquemia cerebral. Sí, sin embargo, por mucho el estudio de elección es la resonancia, pero obviamente no le pedimos resonancia magnética a todos los pacientes, no solamente cuando hay duda diagnóstica. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, sí, voy a utilizar una angiografía cerebral cuando mi sospecha sea de que hay una malformación arteriovascular a nivel cerebral, ¿sí? Y en el caso de que mi sospecha fuerte sea que una hemorragia subaracnoidea y en la tomografía no evidencie signos de sangrado, puedo hacer una punción lumbar en la cual con la finalidad de identificar hematíes. Y si los identifico, pues sí, hay una hemorragia. Y si no identifico hematíes, pues descarto mi sospecha de hemorragia subaracnoidea. Ahora sí vamos a entrar a la parte terapéutica. Eh, Idealmente, deberíamos tener todos los establecimientos de tercer nivel unidades de infarto cerebral agudo, ¿sí? Se ha visto que en establecimientos donde tienen estas unidades especializadas para manejo de infartos cerebrales, el pronóstico de los pacientes es mucho mejor, ¿sí? Al tener un cuidado estandarizado, el paciente tiene mejores resultados neurológicos luego del evento. Muy bien. Ahora, debe controlarse las funciones vitales, oximetría de pulso, telemetría continua. Mm, es muy importante que tras un SB isquémico maneje la presión arterial, ¿sí? Sobre todo cuando esta presión arterial sea mayor a 220/120, ¿sí? Y hay que reducir solamente el 15% las primeras 24 horas, ¿sí? No hay que llevar a lo normal, o sea, eso quiere decir que si yo tengo un paciente con 220/120, no voy a pretender en menos de 24 horas llevarlo a una presión normal menor a 140/90, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a empeorar la isquemia cerebral de este paciente. Entonces, solo se recomienda de reducir un máximo de 15%, ¿sí? Ahora, eh,
El primer punto importante para el manejo terapéutico de estos pacientes va a ser la vía aérea, la respiración y la oxigenación, ¿sí? El apoyo de la vía aérea y la asistencia ventilatoria son recomendadas, puesto que el evento cerebral agudo me puede haber comprometido el centro respiratorio o el edema cerebral muy intenso secundario al infarto cerebral me puede provocar compresión y alterar también, provocar una disfunción vulvar. Entonces tengo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Porque si no, este paciente va a tener puede, fallecer, ¿no? Porque no deje de respirar. Entonces, cuando tenga pacientes con compromiso de conciencia, sí, o sea, cuando tenga pacientes que tengan una escala de Glasgow menor de 10 o que tienen una disfunción vulvar, y un compromiso respiratorio, tengo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, o sea, intubar al paciente, ¿sí? Y colocarlo en ventilador mecánico. En caso no, debo mantener la saturación entre 94 y 98, ese es el ideal, ¿sí? No se recomienda oxígeno suplementario en pacientes no hipóxicos, o sea, si tu paciente no tiene saturación menos de 94, no necesita oxígeno. Ahora, el oxígeno hiperbárico no está recomendado, ¿sí? Excepto que sea un paciente que ha tenido un SB isquémico secundario, un embolismo aéreo. Si esto ocurre sobre todo en buzos, sí, que se sumergen en aguas profundas, pues pueden desarrollar este evento. Ahora, en cuanto a la posición de la cabeza, no está bien definido, digamos que los estudios no muestran un impacto estadísticamente significativo de elevar la cabeza, ¿sí? A 30 grados. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con edema cerebral secundario a este evento, ahí sí que hay evidencia de que elevar la cabecera del paciente es una práctica recomendable, ¿sí? Pero en su mayoría, los pacientes los mantenemos en esta posición por un tema también de seguridad, ¿no? Ahora, es importante el manejo de la presión arterial, ¿sí? Si es que el paciente ya es hipertenso o el paciente debuta con presiones arteriales elevadas secundarias al evento, ¿qué hacer? Y bueno, y el tratamiento está indicado cuando es requerido debido a otras comorbilidades. ¿M? Mm, Como ya mencionemos más antes, recién yo voy a darle tratamiento para bajar la presión en caso de pacientes que tengan presión arterial mayor de 220 y o 120, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? O sea, si yo tengo un paciente que, ojo, no ha recibido alteplase, no va a recibir trombectomía, eh, y tiene, por ejemplo, una presión arterial de 200/100, no necesito bajarle la presión, ¿sí? Y si tengo un paciente con presión mayor a 220 sistólica o mayor a 120 diastólica, le voy a bajar la presión, pero solo un 15% en 24 horas, ¿ya? Y esto porque más bien no la hipotensión, perdón, no la hipertensión, sino más bien la hipotensión y la hipovolemia son los que provocan mayor mortalidad en pacientes con SB isquémico, ¿sí? Ahora, si mi paciente va a entrar a trombolisis, o sea, si yo lo voy a trombolizar, ya no voy a manejar estos valores de aquí, sino voy a manejar los valores de 185 y 110. Tiene que estar menos de este valor para que yo pueda iniciar fibrinolisis. Si están por encima, no puedo indicar fibrinolisis. Entonces, si yo tengo un paciente con 200/100, tengo que hacerle bajar la sistólica a menos de 185 para poder administrarle la fibrinolisis, ¿ya? ¿Y con qué voy a bajar? ¿Cuáles son los fármacos recomendados para el manejo de la hipertensión en el contexto de un SB isquémico? Sí, tenemos de primera línea la Betalol. Ahí está la dosis de 10 a 20 miligramos endovenoso en 1 a 2 minutos y se puede repetir hasta una segunda dosis.
También puedo utilizar nicardipino como pero segunda línea, 5 miligramos por hora y voy aumentando 2.5 miligramos cada 5 a 15 minutos hasta alcanzar una dosis máxima de 15. Y también de segunda línea el clevidipino, que voy a dar 1 a 2 miligramos por hora y ajusto la dosis hasta llegar a un máximo de 21 miligramos por hora, los tres por vía endovenosa, ¿sí? Ahora, otra parte del manejo terapéutico de estos pacientes es el control de la temperatura. Debo evitar el paciente que haga fiebre, ¿sí? Y apenas llegue a la temperatura de mayor a 38, hay que dar medicación para bajar la temperatura, ¿sí? Paracetamol, metamizol. Y hago esta mención acerca de los beneficios de la hipotermia, porque antiguamente, antes del año 2000, la hipotermia era una práctica habitual en este tipo de pacientes, ¿sí? Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que no hay beneficio, por tanto, ya no está recomendada la hipotermia. Otro punto importante es el control de la glucosa, ¿ya? El control de la glucosa es sumamente importante porque, como ustedes sabrán, pues el cerebro se alimenta de glucosa, ¿sí? Pero aparte hay otra cosa más importante, que antes de iniciar fibrinolisis tengo que cumplir una serie de requisitos, pero en cuanto al laboratorio, el único indispensable es la glucosa. No puedo administrar fibrinolisis si el paciente está con glucosas elevadas, ¿sí? ¿Y cuánto es lo recomendado de mantener los niveles de glucosa? Idealmente entre 140 y 180. Eso es lo ideal, ¿sí? Ahora, recién voy a dar suplementos de glucosa o digamos dextrosa si es que el paciente tiene hipoglicemia, ¿sí? Menos de 60 en pacientes sin diabetes, menos de 70 en pacientes con diabetes. Y esto es muy importante porque cuando pacientes tienen hiperglicemia está asociado a mayores complicaciones, sobre todo de secuelas neurológicas. Entonces es muy importante que yo controle periódicamente la glucosa y que la trate de mantener entre esos valores. Si tengo más de 180, aplicar insulina cristalina de acción rápida. Y si sale menos de 60, pues administrar dextrosal 33. Ahora sí, vamos al tratamiento específico de la patología. Los fármacos que me van a ayudar a eliminar esa obstrucción al pasaje de sangre que hay a nivel cerebral, ¿sí? Y primero tenemos a los fibrinolíticos. Ahora, en cuanto a los fibrinolíticos, em, vamos a hablar primero del alteplase, ¿sí? Que es el que tenemos más disponible en nuestro medio, ¿ya? En pacientes elegibles, el beneficio es tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mientras más rápido aplique el medicamento, mejor pronóstico neurológico va a tener el paciente, ¿sí? Ahora, luego de la administración hay que tener mucho cuidado en los posibles efectos adversos graves. Los dos más importantes son el sangrado y el angioedema, ¿sí? Por ninguna razón debe retrasarse el inicio del tratamiento. Como les dije, el único examen que yo necesito para iniciar el tratamiento es una glucosa. No es obligatorio un perfil de coagulación, no es obligatorio ver cuántas plaquetas tiene el paciente, no. La glucosa nada más, ¿sí? Es importante no administrar ni aspirina ni anticoagulantes 24 horas post terapia con alteplase, ¿sí? Y se puede administrar, esto ya es un poco más complejo, a pesar de que haya 10 microhemorragias cerebrales, ¿sí? Dijimos que, si bien es cierto, el concepto que ustedes tienen que tener es que no se administra el teplase cuando hay sangrado o hemorragia intracerebral. La verdad es que cuando yo identifico en resonancia microhemorragias, si es que estas son menores de 10, a pesar de eso puedo dar fibrinólisis, por si acaso. Muy bien, hablemos de la dosis. La dosis de alteplase se da 0.9 miligramos por kilo con un máximo de dosis de 90 miligramos. Esto se va a administrar en 60 minutos, ¿sí? El 10% de esa dosis, de la dosis que yo vaya a calcular, por ejemplo, en el caso de mi paciente pesé
50 kilos le voy a administrar 45 miligramos. De hecho, y de ahí 4,5 miligramos lo voy a administrar en bolo en 1 minuto y luego el resto lo voy a administrar en infusión en 1 hora, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pacientes ideales, perfectos para esta terapia? Los pacientes en los cuales han pasado menos de 3 horas desde el inicio de la enfermedad, ¿sí? Ese es el tiempo ideal, aunque se puede extender hasta 4,5 horas, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que se puede extender aún más ese tiempo, por ejemplo, hasta 9 horas con alteplase y hasta 24 horas con el otro fibrinolítico que vamos a ver más adelante, que es el tecneplase, hasta 24 horas, en pacientes en los cuales yo voy a ver una resonancia magnética y tiene una lesión menor a 1/3 del territorio de arteria cerebral media, ¿sí? Puedo ampliar este periodo de ventana en esos casos puntuales, ¿sí? En el caso de un infarto leve, ¿a qué llamo un infarto leve? Al paciente que tiene un NIS entre 0 a 5. Si el paciente tiene un síntoma incapacitante, puedo dar fibrinolisis, pero si el paciente tiene un NIS menor de 5 y no tiene síntomas incapacitantes, no es recomendado dar alteplase, por si acaso, solamente para en el contexto de un infarto leve, con un NIS menos de 5. En esta tabla les quería dejar para que lo revisen, es muy importante, sobre todo los criterios de exclusión, ¿sí? ¿En- ¿A qué se refiere esto? Pacientes a los cuales no les puedo ofrecer una fibrinolisis, ¿sí? Muy bien. Puntos importantes para recordar, la presión arterial debe mantenerse menor de 180-105 las primeras 24 horas. Hay que evaluar la necesidad de terapia antitrombótica las primeras 24 horas y tomar una tomografía de control luego de 24 horas, ¿sí? Sobre todo antes de que inicie mi terapia anticoagulante o antiagregante. El otro fibrinolítico es el tenecteplase, ¿sí? L La dosificación varía, voy a dar un bolo de 0,25 miligramos por kilo, máximo de 25. Y es muy recomendado porque antiguamente se usaba una dosis de 0,4 miligramos por kilo y en estudios recientes se vio que no fue superior a la dosis de 0,25. Sin embargo, la dosis de 0,4 tuvo mayor riesgo de sangrado que la dosis menor. Ahora, vamos al segundo tratamiento específico, la trombectomía mecánica. O sea, ingresar por angiografía y retirar, digamos, retira la obstrucción al pasaje de sangre, ¿sí? Y puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo concomitantemente con alteplase, o sea, ingresando y aplicando alteplase directamente a la zona de obstrucción, ¿sí? Mediante eh, una cineangio, ¿sí? Los pacientes elegibles para alteplase, además tienen que recibir terapia con trombectomía en caso esté indicada, ¿sí? En pacientes que se va a realizar trombectomía, la observación de la respuesta clínica luego del alteplase no es necesario que se realice, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el tiempo ideal para realizar trombectomía mecánica? 6 horas, desde que inició la enfermedad. Es el tiempo ideal, ¿sí? Pero puedo extender este tiempo hasta 16 horas en el caso del paciente tenga una lesión grave, perdón, una lesión grande en vasos de circulación anterior nada más, ¿sí? En cerebral anterior, cerebral medio. Ahora, si yo quiero hacer una trombectomía mecánica, tengo que cumplir estos 6 requisitos, ¿sí? Mm, mm, Ahí están los 6. Vamos a explicar un poquito. El score MRS de 0 a 1 previo al infarto, ¿qué quiere decir? Que ese paciente antes del evento cerebral agudo no haya sido dependiente. O sea, que ese paciente trabajaba o ese paciente hacía sus cosas solo, sin ningún apoyo, no podía caminar solo, podía comer solo, asearse solo, no tenía ningún, no era dependiente, ¿sí? Porque si yo tengo un paciente que, por ejemplo, ya estaba postrado
y completamente dependiente de sus actividades, no está indicado hacer trombectomía en este paciente, ¿sí? Luego también el otro requisito es que habido una oclusión de arteria carótida interna o arteria cerebral media en el segmento 1, M1 preferentemente, pacientes mayores de 18 años, que tenga un NIS mayor o igual a 6, que tenga un puntaje ASPECT, este es un puntaje tomográfico, un score tomográfico que evalúa qué tantas áreas del cerebro están afectadas, ¿sí? Y finalmente que el tratamiento se inicie antes de las 6 horas, ¿sí? Si cumple estos 6 requisitos, paciente puede ir a trombectomía mecánica. Muy bien, ahora vamos ya no a un tratamiento específico, digámoslo así, no de primera línea, sino alternativo, que es el tratamiento antiplaquetario, ¿sí? Este tratamiento antiplaquetario se recomienda la administración de aspirina luego de las 24 a 48 horas de iniciado el evento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si en caso yo he hecho trombolisis y trombectomía, tengo que esperarme un día a 2 para recién iniciar la aspirina. Pero sin embargo, si es que mi paciente, por X o Y motivo, no ha recibido ni trombectomía y tampoco ha recibido trombolisis, yo lo voy a iniciar antes, ¿sí? Lo puedo iniciar en el momento. Em, Les hago un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente, estoy haciendo mi serum y tengo un paciente que clínicamente es un paciente que tiene un ACV isquémico probablemente, ¿sí? Por las características de la lesión, y yo estoy en una zona muy alejada, a más de 12 horas de un establecimiento de salud más cercano. Por tanto, yo ya sé que este paciente, luego del traslado, no le vamos a poder hacer fibrinólisis y tampoco trombectomía, pues le puedo ofrecer antiplaquetario, ¿sí? A la dosis de aspirina que está aquí. Ahora, en pacientes que presentan un infarto que no sea cardioembólico y que no recibieron alteplase, ¿sí? Puedo dar terapia antiplaquetaria doble dentro de las 24 horas y continuar por 21 días. Muy bien. Ahora, el utilizar inhibidores de glicoproteína 2B3A no está bien establecido, no son superiores a la aspirina. Ticagrelor tampoco no está recomendado sobre la aspirina, ¿sí? Y es sumamente importante que recuerden que la aspirina no va a suplir en ningún concepto el tratamiento con alteplase o trombectomía, que son los tratamientos de primera línea, ¿sí? Como les decía, este va a ser un tratamiento que lo voy a utilizar en caso mi paciente no pueda recibir alteplase o trombectomía. Pero en el caso de que el paciente sí haya recibido, la aspirina está indicada, pero después de 24 o 48 horas de haber aplicado el tratamiento de primera línea. Bien, ahora en cuanto a los anticoagulantes, a las heparinas de bajo peso molecular, no está bien establecida la utilidad de la anticoagulación urgente en pacientes. La seguridad y su utilidad no está bien establecida, tampoco no está bien establecido el uso de los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Como el apixaban, el rivaroxaban, ¿sí? No está recomendado tampoco la anticoagulación urgente para prevenir infartos recurrentes tempranos, detener el empeoramiento neurológico o mejorar los resultados luego de un infarto, ¿sí? Digamos que la única indicación de anticoagulantes va a ser para trombosis del seno venoso, ¿sí? O sea, el tercer tipo de evento cerebrovascular. Y que no tenga infartos hemorrágicos, claro. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? En cuanto al tratamiento quirúrgico en este contexto, vamos a tener solo dos posibilidades, ¿sí? Una en darterectomía carotidia. Se ha visto que disminuye el riesgo de ACV y muertes en pacientes con episodios isquémicos transitorios o ictus y que tengan estenosis carotidia ipsilateral superior al 70%, ¿sí? Solamente en ese caso, cuando hay estenosis carotidia ipsilateral.
Y la hemicraniectomía aumenta la supervivencia y mejorar la evolución funcional en pacientes que tengan grandes infartos en un hemisferio y secundario a este infarto, un edema grave, ¿no? Entonces, un paciente que está con un compromiso, sobre todo por el edema, entonces en este caso sí se recomienda la hemicraniectomía, ¿ya? Eh, Otro punto muy importante, quizás ya no como tratamiento per se para manejar el infarto cerebral, pero sí es importante para la evolución, es evaluar la disfagia en el paciente, ¿sí? Hay que detectarla, ¿sí? Antes de empezar la dieta. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Algunos de ellos tienen a secundario al infarto abolido el reflejo nauseoso, ¿sí? Entonces pasa que si tú le das de comer, ese paciente se puede aspirar y hacerte una neumonía que va a empeorar el cuadro, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre evaluar si tiene o no reflejo nauseoso ese paciente, ¿no? Con una baja lenguas, ver si tiene o no, antes de iniciarle la dieta. Y en caso que se presente, ¿sí? En caso de que se presente, em, voy a iniciar sonda nasogástrica, ¿sí? Le voy a colocar sonda nasogástrica o gastrostomía cuando el paciente persista con este problema de deglución o con la abolición del reflejo nauseoso por más de 2 a 3 semanas, ¿sí? Los suplementos nutricionales en este tipo de pacientes son razonables solamente si hay desnutrición o riesgo de desnutrición. Si el paciente está bien nutrido, no es necesario. En cuanto a la profilaxis de trombosis venosa profunda, ¿sí? El beneficio de uso de dosis profilácticas de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular no está bien establecido, ¿sí? No se deben usar medias elásticas, por si acaso. Se están haciendo estudios que comparen el uso de aspirina versus heparina de bajo peso molecular para prevenir trombosis venosa profunda en el contexto de un ACV isquémico. Y los estudios están mostrando que al parecer sería más seguro utilizar aspirina y con el mismo grado de prevención, ¿sí? Comparando ambos medicamentos. Es importante también que luego de un evento cerebral agudo hagamos un test de presión, ¿sí? Y en caso se diagnostique, deben ser tratados con antidepresivos, ¿sí? En caso tenga ausencia y contraindicaciones. Asimismo, hay otros factores que evaluar. Recuerden que el paciente va a estar postrado por varios días. Hay que aplicar evaluaciones de la piel mediante escalas objetivas como la escala Braden. Para minimizar o eliminar la fricción de la piel, el paciente tiene que moverse constantemente, hay que hacerles baños diarios, el uso de colchones especiales, cojines de silla de ruedas y para sentarse también. No está recomendado antibiótico profilaxis, ¿sí? Bajo ningún concepto, y tampoco no está recomendado el uso profiláctico de sonda vesical en caso de que, bueno, algunos dicen, no, el paciente seguro después del infarto va a ser una vejiga neurogénica, mejor por si acaso ponle una sonda vesical. Eso no, esa práctica no está recomendada, no se debe hacer. Luego de este evento es importante la rehabilitación, es parte del tratamiento. Es recomendable una rehabilitación temprana, pero sin embargo se recomienda que inicie después de las primeras 24 horas. Como pueden ver al final, la movilización antes no está recomendada, ¿sí? Es importante que esta evaluación la haga un experto en rehabilitación. Eh, la guía antes del año 2010, las guías antes del año 2010 recomendaban fluoxetina para mejorar la recuperación motora. Sin embargo, estudios posteriores no mostraron este beneficio, si no pudo ser replicado en estudios grandes. Por tanto, ya no está recomendado dar fluoxetina o inhibidores de recaptación de serotonina para que recupere la función motora del paciente. Y ya para terminar, vamos a ver el manejo de las complicaciones agudas en estos pacientes, ¿sí? Este, Vamos a tener al edema cerebral como una principal complicación. Es importante el uso de terapia osmótica, ¿sí? También hiperventilación moderada para lograr que el CO2 esté bajo, entre 30 y 34. Esto en el caso de pacientes que estén intubados, por si acaso, ¿sí? En los cuales sí puedo manejar los niveles de CO2. No está recomendado hipotermia ni tampoco dar barbitúricos
los corticoides en el contexto de una isquemia cerebral no están recomendados. Es recomendable en algunos pacientes disminuir el nivel de evaluar el nivel de conciencia para definir la cranectomía, ¿no? Si tengo un paciente que después de este evento, a los días, empieza a decaer rápidamente el Glasgow, yo puedo proponer hacer una cranectomía descompresiva, ¿sí? Para reducir el edema cerebral. En cuanto se presenten convulsiones, las convulsiones se manejan similarmente a a las de otra condición neurológica, ¿sí? Por tanto, no se deben dar anticonvulsivantes de manera profiláctica, ¿sí? Por más que el infarto sea en zona altamente epileptógena, no. Solamente se tratan las convulsiones, no se da tratamiento profiláctico. Y finalmente, ¿qué hacer luego del evento agudo? ¿Sí? ¿Cómo manejo a mi paciente en prevención secundaria para prevenir que le dé otro infarto cerebral? Hay que controlar la presión arterial, hay que controlar los niveles de LDL, hay que usar aspirina de por vida, ¿sí? Entre 75 a 100 miligramos de aspirina de por vida. El paciente tiene que llevar, dependiendo de las secuelas que tenga, fisioterapia, ergoterapia, logopedia. El paciente ya debe dejar de fumar. Y las estatinas, en el caso de pacientes menores de 75, se recomiendan dar estatinas de alta intensidad. Ahí están las dosis de atorvastatina y rosuvastatina. Y en pacientes mayores de 75, dar intensidad intermedia o moderada, ¿no? Con atorvastatina, rosuvastatina o pravastatina. En caso que el paciente sea un obeso y tenga apnea obstructiva del sueño, hay que manejarlo. Y si es que el paciente tuvo un ictus y usa anticonceptivos orales, debemos suspenderlos. Muy bien, no sé si es que tienen alguna pregunta.